puestos? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Aló, aló? ¿Sí? Ya. Bien, entonces vamos a comenzar nuestra escuela dominical. Vamos a orar al Señor, ¿ya? Para que el Señor dirija todo lo que hagamos en este momento. Oramos al Señor. Gracias, Padre, por un nuevo día que tú nos das. Gracias por la oportunidad de poder estar aquí para congregarnos, para reunirnos y poder escuchar tu voz, escuchar tu palabra, aprender de ella, gozarnos en ella, ser exhortados por ella. Gracias porque tenemos un templo y gracias porque ayer también pudimos estar aquí trabajando para hermosearlo y te damos gracias, Señor, porque nos da gozo el saber que podemos tener un templo, tal como decía el pastor ayer en una oración. Cuántos hermanos están esperando o están pidiendo por un templo y gracias al Señor nosotros hoy podemos estar en un asiento, estar con temperatura y te damos gracias por eso. Gracias por este tiempo y bendícenos a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces, como siempre dice, abran su Biblia. Yo les voy a decir que cierren su Biblia y la guarden, porque vamos a hacer un ejercicio para ir repasando. Guarden su Biblia, porque ninguno va a hacer ni un torpeo ni una cosa. Guarde su Biblia, guarde su celu. Y vamos a ir viendo cómo está nuestra memoria en cuanto al libro de Lucas. Yo hice pillería porque yo tengo todo el torpeo aquí, pero es para que vamos aprendiendo. Para que vamos aprendiendo. Si tampoco tengo tanta memoria. Ya. Entonces, estamos viendo el libro de Lucas. ¿Alguien se acuerda qué pasó en el capítulo 1? Así es, al azar. Lo que sea de Lucas. Nacimiento de Juan Bautista, sí. Bueno, en realidad dice anuncio del nacimiento del Juan. Y anuncio también del nacimiento de Jesús. Y también el nacimiento de Juan. Bien. Eso pasó en el capítulo número 1. El capítulo 2 es más fácil. Capítulo 2. Nacimiento de Jesús. Eso ocurrió en el capítulo 2. Pero también ocurrió que, bueno, dentro del mismo nacimiento, ¿se acuerdan que estaban los pastores, llegaron los ángeles? También ocurrió eso ahí. Dice que también se presenta Jesús en el templo. ¿Se acuerda eso? Cuando hubo un personaje ahí que lo tomó en brazos. ¿Cómo se llama ese personaje? Bien. ¿Están con Biblia? ¿Qué más? Y cuando Jesús era niño, ¿y dónde fue? Estuvo en el templo. Cuando se perdió, estaba ahí conversando con los sabios del templo. Eso fue el capítulo 2. Capítulo 3. Bien. Empieza la predicación de Juan el Bautista, sí, primero, de Juan el Bautista. Y es el bautismo de Jesús. Y luego viene la genealogía, que está muy bien en el capítulo 3. Capítulo 4. Bien, ¿quién lo dijo? Muy bien, muy bien. Capítulo 4, tentación de Jesús. Y luego de la tentación, ¿qué pasó con Jesús? Exacto, él comienza el ministerio. Y él se va entonces a Nazaret. Y empiezan algunos problemillas ahí. Exacto, a la sinagoga donde él abre el libro y lee la porción de Isaías, ¿se acuerdan? Sí. Y empieza los milagros de Jesús, porque él sana a un hombre con un espíritu inmundo, la suegra de Pedro, todas esas cosas. Capítulo 5. Algo, cualquier cosa. Conversión de Pedro, pero no el pastor se la sabe. Sí, la pesca milagrosa, ¿se acuerda? Cuando le dice a Pedro, vamos, tira la red, todas esas cosas. Ya, eso pasó en el capítulo 5. Sana a un leproso, sana a un paralítico. Y llamamiento de Leví. ¿Quién era Leví? Mateo, bien. Y también habló acerca del ayuno. Y el último capítulo que vimos fue el 6, donde hay muchas cosas. Dice, los discípulos recogen las espigas. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y eran criticados. Está el hombre de la mano seca. Ese es al final. Muy bien. Elección de los 12.
Ahí está la elección de los 12 apóstoles. Y aquí hay un importante, dice, Jesús atiende a una multitud, porque él donde iba, ¿qué hacía? Sanaba. ¿Lo sanaba a alguno? No, lo sanaba a todos los que iban, todos los que iban. Bienaventuranza, que ya es parte del sermón, el amor hacia los enemigos, el juzgar a los demás, por sus frutos los conoceréis, y lo que vimos la clase pasada con Guillermo, los 2 cimientos y todo eso que ya sabemos. Estamos bien, estamos bien. Ahora vamos a pasar, ahora sí, abren su Biblia, saquen su Biblia porque ya pasó el tiempo de examen. Y vamos a ver qué nos tiene el Señor hoy día. Vamos a ir al capítulo 7 de Lucas, donde vamos a ver qué nos dice el Señor. Vamos a leer entonces mejor para tener el contexto. Vamos a leer hasta el versículo 10, a ver si alcanzamos a hacer este resumen. Dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Esa es la lectura que vamos a tener para hoy día. Ojalá alcancemos a desarrollarla, si no seguimos con lo demás. Bien. Les dije que el capítulo 6, Jesús sanaba a la gente. Y como les dije, Él los sanaba a todos. Y si hacemos un análisis de lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo, había medicina, había paracetamol, había penicilina, no había nada, solamente algunas medicinas naturales, pero lo demás no había solución médica. Entonces las enfermedades tenían que seguir su curso y sin solución. De hecho, hay estadísticas que la gente moría muy joven por lo mismo, porque no tenía mucha expectativa de vida a causa de las enfermedades que estaban los agobiaban a ellos. Entonces Jesús hacía estos milagros y él sanaba a todos los que iban enfermos, los que iban con problemas con espíritu, etcétera. Y sanidades milagrosas, personas que no tenían brazos ya ahora tenían brazos, los que no hablaban ahora hablaban, y eso es algo milagroso. Si lo vemos científicamente es como algo imposible. Alguien que no tenía ojos y ahora tiene ojos, pero aparte que tiene ojos puede ver, porque no es tan solo tener un ojo, y si toda la vida no ha tenido ojo, el cerebro no tiene esa parte visual, no sabe lo que es ver. Pero Jesús o Dios hacía ese milagro en la persona, que producía en la persona el ver, el oír, el poder hablar, el que un brazo se extendiera, los cojos que no podían caminar eran restaurados, y así podríamos decir que todo el pueblo, que por eso la multitud se agolpaba, porque todos necesitaban sanidad, todos necesitaban restauración. Eso hacía Jesús. ¿Y qué dice aquí entonces? Recordemos que viene saliendo del sermón
que estuvo dando el mega sermón extraordinario, discipulado máximo de ahí del monte, y dice, terminó todas sus palabras al pueblo, entró en Capernaum. ¿Qué era Capernaum? ¿Alguien se acuerda? Era la sede donde empezó el ministerio de Jesús, y ahí cuando estuvo en Galilea era su sede central, la base. Ahí estaba en Capernaum, quedaba ahí cerca del mar de Galilea. No tengo mapa, pero usted sabe ya más o menos dónde es la cosa. ¿Ya? Y como dato se llama o significaba ciudad de Nahum, por si acaso, para que Capernaum, ciudad de Nahum. Es como un pequeño dato para que lo tenga presente. Ahí estaba entonces Jesús, entró a Capernaum. Y aquí empieza a ocurrir algo, una historia. Dice, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. El siervo de un centurión. ¿Qué era un centurión? ¿Alguien sabe quién era un centurión? Exactamente. Ahí, 100. Centurión. Bueno, estaba a cargo de 100 personas. Así para hacer, también tengo una estadística aquí, para ver cómo se conformaba más o menos el ejército romano. Una legión eran 6.000 hombres, 6.000 soldados. Y eso estaban divididos en 10 cohortes, así se llamaban. 10 cohortes de 600. Entonces, si eran 600, ¿cuántos centuriones eran? 6, exactamente. Entonces, una legión contenía de 60 centuriones. Así estaba armado el sistema de los romanos. Y este centurión, que ya sabemos quién es, dice que se presenta o no se presenta. ¿Les suena por ahí como que sí fue y no fue? Vamos a ir a Mateo, capítulo 8, donde está la versión de Mateo. Y ahí vamos a darnos cuenta que sí, parece que ahí que fue. Porque Mateo lo escribe así. Mateo capítulo 8, versículo 5. Mateo capítulo 8, versículo 5. Y vamos a ver que dice lo mismo, pero con esas diferencias. Y vamos a ver algunos detalles, y así vamos a ir armando la historia completísima, ¿ya? Dice, entrando Jesús en Capernaum, lo mismo, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y ahí tenemos un dato de que estaba enfermo el siervo del centurión, porque acá Lucas no lo dice, pero allá Mateo sí lo dice. Y ahí tenemos entonces la situación que estaba viviendo el siervo. Entonces el siervo que está enfermo, dice paralítico, o sea, no podía caminar y gravemente atormentado. ¿Por qué amaba tanto el centurión a este siervo? La palabra siervo, que está traducida aquí, se refiere a muchachos, a niños. Entonces era de uno de sus esclavos, supuestamente niño o menor de edad, y a quien él quería mucho. Y estaba entonces con este problema de parálisis y también gravemente atormentado. ¿Cuál es el contexto que está viendo el centurión? A un hombre que está sanando a todos. Y más que eso, él ya ha oído cómo es su forma de hablar. ¿Cómo lo hacía Jesús? Que también lo dice la Biblia, él hablaba con autoridad. Y eso lo llevó al centurión a tomar la decisión de cómo le pidió este asunto a Jesús. Y vamos a ver entonces varios detalles que tiene este centurión. Primero dice que tuvo gran amor por su siervo, porque él lo amaba mucho, él lo quería, y ya le dije porque era un niño. Y también hay un detalle aquí que él manda, aquí en Lucas dice que el versículo 3, y el centurión no oyó hablar de Jesús, le envió, dice, unos ancianos de los judíos. Estamos hablando de un centurión romano.
Entonces, si vemos que él manda a unos ancianos judíos, no había mucho enlace entre judíos y romanos. Pero como el centurión era diferente, vemos cómo ellos, los judíos, tuvieron la disposición y de ir a pedirle el favor a Jesús. Eso también debemos considerarlo. ¿Y qué dijeron estos ancianos judíos? Rogándole que viniese y sanase a sus siervos. Y ellos vinieron a Jesús, los ancianos, y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación. Y aquí vemos de nuevo la palabra de que Él ama. Él ama a nuestra nación, dice. Y nos dice, nos edificó una sinagoga. Qué importante era la sinagoga en aquellos tiempos, donde se impartía entonces la palabra de Dios. ¿Qué detalles vemos aquí? ¿Se dio cuenta qué dijeron los ancianos? Es digno. ¿Por qué dijeron eso los ancianos? Porque ¿cuál era la cultura de ellos? ¿Cómo ellos agradaban a Dios? Por sus obras. Entonces, si veían al centurión que nos hizo esto, y quizás muchas cosas más, porque decía, Él ama a nuestra nación. Quizás ayudaba en otra forma también a donde estaba Él. Entonces Él ama a su nación, ama a nuestra nación. Y ellos, a través de su cultura, ellos decían, bueno, ha hecho muchas obras. Entonces es digno de que si tú haces milagro, bueno, también puedes concederle a Él, porque Él es una buena persona. Eso está diciendo los ancianos judíos. Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Qué hizo Jesús? Dice, Jesús fue con ellos. Vemos también en este versículo que hay una generosidad de parte de el centurión. Porque no es llegar ya, hagamos una sinagoga. Había que tener muchos recursos y vemos cómo él, de sus recursos, pudo darlos para poder edificar una sinagoga, que me imagino que no debe haber sido muy económica, sino que de alto costo. Y aparte de eso también, como dice, ama a nuestra nación, tiene que haber hecho otras cosas. Vemos entonces la generosidad que tenía este centurión. Vemos el amor que tenía la nación, vemos la generosidad que tenía al edificarles esta sinagoga. Y también vemos lo que va a pasar adelante. Dice el versículo 6, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos. De nuevo envió otras personas, no él, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Y hay una completa contradicción con lo que dijeron los ancianos, ¿sí o no? Los ancianos que dijeron, es digno. Pero él que dijo, no soy digno. Y dice, no te molestes. No te molestes. ¿Y por qué estaba preocupado tanto el centurión de eso? ¿Cuál era la cultura de los judíos? Si un judío entraba en la casa de un gentil, exactamente, abominación. Entonces la visión que tenía el centurión era, si él entra a mi casa, lo van a hacer, va a tener problemas con su gente. Entonces mandó a decir, mejor no entres. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué vemos ahí en el centurión? Hay humildad. Hay humildad. Hay humildad al dejar que Jesús no entre bajo su techo para que no tenga una mala imagen. ¿Qué más vemos? Me recordé cuando estudiaba este pasaje, esa parte cuando Pedro también, cuando lo vimos en la pesca, él le dice, apártate de mí, Señor. Apártate de mí, soy hombre pecador. Va como algo parecido. ¿Qué pasó? ¿Qué más tenemos? Dice que este centurión tenía mucha confianza. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? No te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo. Versículo 7. Por lo que ni aún me tuve por digno, nuevamente, de venir a ti.
Y ahora dice, pero di la palabra y mi siervo será sano. Esa frase o esa oración indica una confianza plena en lo que podía hacer Jesús, una confianza plena. Él no tenía dudas de que si él decía la palabra, su siervo iba a ser sano. Entonces vemos que él tiene amor hacia su siervo, hacia la nación de ellos. Se puso económicamente generoso, también era humilde porque no quería que fuera bajo su techo. Y vemos también esta confianza que tiene con Jesús al saber de que él sí puede hacer las cosas. ¿Pero por qué? Sigamos leyendo. Dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. O sea, él también recibía órdenes. Y él como centurión daba órdenes. Él sabía lo que era estar en autoridad y bajo autoridad. Y eso lo vio en Jesús. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. Al oír esto, y aquí ocurre algo tremendo. Dice, Jesús se maravilló. ¿Cómo se maravilló si Jesús sabe todo? Bueno, aquí vemos una parte de Jesús hombre. Jesús también se cansó, lo dice su palabra. También se cansó. Y muchas otras cosas que mostraban su naturaleza humana. Esta ocasión también, en su naturaleza humana, porque él era omnisciente, él podía saber todas esas cosas, pero en su naturaleza humana Jesús se maravilló. Y son pocas las partes donde sale que Jesús se haya maravillado. En otra parte dice que se maravilló, pero de la incredulidad de ellos. Es como la parte negativa de lo que estamos viendo acá. Dice, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué pena para los israelitas, ¿sí o no? Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. El siervo entonces fue sano, pero hay detalles. Recordemos lo que dijeron los ancianos. Él es digno. ¿Por qué? Porque tenía buenas obras. El centurión dijo, no soy digno. ¿Y Jesús qué dijo? ¿De qué se maravilló de él? De su fe. Él no dijo, sí, porque él hizo entonces la sinagoga, sí, dijo eso. No, porque él ama a nuestra nación. No. Él se maravilló de su fe, porque tenía la certeza de que Jesús tenía el poder para sanar a su siervo. Y esa es una enseñanza también hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy nuestra cultura se desenvuelve así, de que hay que hacer cosas buenas para que nos vaya bien. Y vemos que para Dios nuestras cosas buenas son ¿qué? Trapos de inmundicia. Nuestras obras no sirven de mucho, no sirven para agradar a Dios. ¿Qué es lo que sirve de nosotros? Nuestra fe. Pero no es tan solo tener fe y hagamos cualquier cosa, porque si nuestra fe es verdadera, o nuestra fe es verdadera y es la que nos salva, eso va a provocar en nosotros que hagamos buenas obras, porque así es como trabaja Dios en nosotros. Nos hace salvos y produce en nosotros que hagamos entonces buenas obras, y así vamos adelante creciendo en el Señor. Entonces vemos la importancia de la fe, en este pasaje. Al pueblo judío le faltaba esa fe, por eso dice, se volvió a ellos y dijo, no he encontrado esa fe acá, pero en sí en este centurión, y ejemplificaba para ellos porque el centurión no tenía nada que ver con el pueblo judío, era un gentil. Eso es lo que pasó. Creo que alcanzamos,
Si alcanzamos a ver la otra parte, ¿sí o no? Esta es las 11:15. ¿Sí? Ya. Démoslo entonces. Sigamos leyendo entonces. Versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Recordemos que siempre ya empezó a seguirle una gran multitud, ya sabemos por qué, porque él hacía milagros, porque él hacía obras grandes. De hecho, cuando iba hacia el centurión, él iba mucha gente detrás de él, porque vamos a ver otro milagro. Sigamos, dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Todos tuvieron, ¿qué cosa? Miedo. Y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Otro milagro más entonces que hace Jesús, pero este milagro ya como que empieza a salir de lo normal. Ya era extraordinario ver a un ciego ver o a un sordo hablar, pero aquí ocurrió algo más extraordinario. ¿A quién resucitó? Alguien que estaba muerto. Alguien que estaba muerto, que ya no había esperanza. ¿A quién más resucitó Jesús? Lázaro. Ya. La hija de Jairo, bien. Entonces milagros que nos llaman la atención, o sea, no esperaríamos ver ahora, pero que llama mucho la atención. De hecho, nos imaginamos al pueblo cómo debe haber reaccionado, o a esa misma viuda, haber visto a su hijo muerto, a ver la reacción de levantarse de esa condición, y que dice que hablaba. No era que empezó así de a poquito, no, sino que normal y sin problemas. No es que la sanidad de Jesús no eran así, era sano y como que en el tiempo se iba mejorando, no era una sanidad completa al instante. Y cuando él resucitaba también era una completa restauración de todo lo que estaba ahí muerto. Pero se fijó un detalle, ¿qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué hizo él? Él tocó. ¿Y eso estaba bien o estaba mal, según los judíos? Estaba mal, porque era impuro y se contaminaba. Pero el que estaba tocando, ¿quién era? El que no se puede contaminar con nada. Entonces él toca el féretro y hace este milagro. Hay otra ocasión que también la vimos en los capítulos anteriores, donde también él hace algo que no debía haber hecho cuando llega el leproso, ¿se acuerdan? Él dice que ¿qué hizo con el leproso? Lo tocó. ¿Él debía tocarlo? No. Pero él lo tocó porque él es el Señor. Y él tiene el poder. El poder, y él no es contaminado con nada. Vemos entonces esta sanidad. Vemos la muestra de que Jesús es Dios en la tierra. Porque todos estos milagros que estamos viendo, este siervo del centurión, donde no tuvo que ir físicamente, no sé si a las finales se habrá encontrado con el centurión, porque bueno, vimos que Mateo sí lo dice que sí, acá dice que mandó gente,
Eh, pero lo importante de la situación esa es que se sanó solo por la palabra. ¿No? Él no fue a tocarlo, él no tuvo que estar con él, sino que a distancia, podríamos decir. Al momento fue sanado. Y acá vemos entonces otro milagro que muestran entonces quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios y es Dios en la tierra. Eso es lo que estamos viendo en estos capítulos, mostrando cómo Jesús es Dios en la tierra. Vemos hoy en día cómo cada vez vemos cómo se va borrando el nombre de Dios en todas nuestras cosas. Ya hablemos de leyes, ya hablemos de nuestra vida diaria, nadie ya habla de Dios. De hecho ya son más considerados los santos, hablando del mundo católico, y nunca mencionan a Dios. Dios es como lo último. Pero estamos viendo aquí de que el Jesús que sale en la Biblia es el Señor, el creador de todo el universo. Y lo que yo me di cuenta cuando estaba aquí estudiando esto, lo fácil que es tapar esto, borrar o dejarlo a un lado, compararlo con otras teorías que vemos. Me conversaba un compañero de trabajo de cómo hay muchas versiones de la creación del universo. De hecho acá en Chile también los mapuches tienen su teoría de cómo se creó el universo, cómo empezaron las cosas, y la Biblia pasa a ser uno más en la lista de versiones de lo que sucedió al principio, y ya pierde entonces el valor que debería tener. Pero si la estudiáramos como corresponde, en el sentido de ver qué realmente está aquí, porque muchos se cuestionan hasta la Biblia. Un compañero me decía, pero ¿quién escribió la Biblia? La escribió el hombre. Y ya con eso la descartan. La escribió el hombre, entonces tiene que tener errores, etcétera, etcétera. O hubo una conspiración ahí porque ellos quisieron dejar las reglas según lo que ellos pensaban, etcétera, etcétera, y van entonces bajándole el nivel de importancia que tiene la palabra de Dios, o debería tener para nosotros la palabra de Dios. Y a veces nosotros podemos caer en eso y perder realmente la perspectiva que debemos tener de la palabra de Dios, porque con tanta estar tan invadido de tanta información, nos puede pasar la cuenta y empezamos a dudar de lo que tenemos en nuestras manos. Pero cuando leemos, por ejemplo, ahora estos acontecimientos de Jesús y los creemos porque sabemos de que son reales y tenemos certeza de que lo que está escrito aquí no es porque a una persona se le ocurrió y dijo pongamos este libro de Lucas aquí y pongamos después el libro de Juan y el libro de Mateo. No fue un asunto humano. Aquí hay mano divina en el Señor, que por tanto tiempo ha permanecido la palabra de Dios para nosotros. Y sería un bonito estudio saber eso, la historia de la Biblia, de cómo por tantos siglos se ha mantenido, y tener la certeza de que la palabra que tenemos aquí es la verdadera palabra de Dios. Porque hasta han dudado de que no, es que esas son traducciones que se han ido acomodando a las culturas, que le cambian. La gente cree eso, me han conversado de esas cosas. Y por eso no creen mucho, pero lo dice la Biblia, pero yo tengo este libro que me dice esta otra cosa. Y lo comparan con otro libro. El Jesús de la Biblia es el Jesús de verdad, es nuestro Señor, el Creador de todas las cosas. Es el verdadero. Y al ver estos milagros y al ver estas proezas que hace el Señor, era para mostrar precisamente eso al pueblo de Israel, que ellos vieran de que Él era Dios. Pero ellos, como lo vimos aquí, no tenían esa fe.
Entonces no creyeron, se perdieron esa oportunidad. El centurión no, él entendió de que el que estaba ahí tenía una autoridad diferente, y él, con solo decir su palabra, él sabía que iba a sanar. Él sí tenía entonces esta fe que reconocía al Señor por lo que es. Él es el Señor. Nuestra tarea también es reconocer siempre al Señor por quién es Él. ¿Quién es Él para nosotros? ¿Quién es Él para ti? Eso debes meditar. Eso, por lo menos yo, es lo que medité en estos pasajes. Ahí estamos. No sé si tienen preguntas, porque no les voy a responder. Les digo al pastor que responda. Pero eso es lo que vamos a ver hasta hoy, porque ya el tiempo nos está pillando y después quedamos a media con la siguiente porción. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? No hay muchas dudas de esto en realidad, pero es importante entonces reconocer de que el Señor que está aquí, el que Él es nuestro Dios verdadero. Bien, oramos al Señor entonces. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor. Qué hermosa, Señor, es tu palabra. Qué gozo nos da el saber que tú estás aquí, que tú respaldas esta palabra. Gracias porque nos podemos gozar en ella y entenderla. ¿Cuántos, Señor, pueden saber lo que es tu palabra? Pueden saber en cuanto a conocimiento. Pero, Señor, entenderla, te damos gracias porque podemos leerla y podemos entender. Te damos gracias porque nos hablas, porque nos enseñas, y estamos viendo cómo tú eres el Dios verdadero, el único Señor a quien nosotros queremos adorar y servir, y cada día aprender más de ti para conocerte mejor. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.